Hola amigos, cordial saludo. Somos parte de la familia IUMEC. Agradecidos con cada uno de ustedes por sus oraciones y bueno, contentos de saludarlos. Hola, iglesia, también bendecirlos, darles gracias. Esperamos verlos pronto. Esta es mi familia, aquí estoy yo, mi nombre es Jennifer, Ana Milena y Samuel, que también los quieren saludar y bueno, desearles muchas bendiciones en este día. Chao, Dios les bendiga. Chao. Hola familia, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más para saludarlos, para darles la bienvenida a todos y bendecirlos allí en casita. Sé que están reunidos allí papá, mamá, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanas, hermanos, nietos, nietas, abuelos, abuelas, vecinos. Bueno, todos bienvenidos a este tiempo especial de estar en la presencia de Dios, orar, desde luego, reflexionar en su palabra, pero también entonar al menos unos cantos. Así que vamos a, quienes lo sepan, unirse conmigo en decirle a nuestro Dios que Él es la roca, que Él es el ancla de nuestra fe, que los males, que los lamentos, que los ayes de temor terminan por siempre. Eso lo creemos con nuestro Supremo Rey, porque es Jesucristo nuestro refugio, como dice el salmista David en el Salmo capítulo 18, que Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro escondedero, Él es, bueno, nuestro castillo fuerte. Así que juntos digamos a nuestro Dios este precioso himno. En las inmensas olas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, con plena fe a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiado más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Nuestro buen Dios, queremos orar en esta noche preciosa, declarando que tú eres nuestro refugio. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchas gracias, nuestro buen Dios, por estar con nosotros en este tiempo, por estar con cada familia, en cada circunstancia que ellos están atravesando allí. Cualquier necesidad que ellos puedan tener, sabemos que tú estás para acompañar, para bendecir, para fortalecer. Que no solamente somos bendecidos cuando estamos reunidos todos como tu pueblo, sino que también allí en
la casa. Tu presencia puede bendecir, puede traer paz, puede traer seguridad. Así que bendigo, Señor, cada familia, y juntos nos acercamos a tu presencia esta noche para aprender, para escuchar tu palabra y para reflexionar e interiorizar eso que tu palabra nos dice con base en la experiencia de tu pueblo en tiempos antiguos. Gracias en esta noche una vez más por tu presencia, por tu palabra, por estar con cada uno, con cada familia, en cada hogar, mi Padre. O aún los que no están en su casa, sino tal vez viajando o en otra circunstancia, allí tú estás para bendecirlos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Otra vez, Dios los continúa bendiciendo mucho. Recordar que este mes es un tema que, aunque no lo motivemos tanto, la gente, todas las personas, sean pueblo de Dios o no, como sabemos que hay un Dios glorioso y poderoso que existe, pues la mayoría está pensando y está considerando cuál es su condición de vida. Por eso hay sensibilidad en buscar, en creer en Dios. Entonces, para hablar del tema del arrepentimiento, como hemos venido trabajando, y hoy quiero que compartamos y hablemos del arrepentimiento de tres personajes o de tres instancias. Primero, el arrepentimiento de la gente que no es cristiana, el arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento del pueblo de Dios. Otra vez, hoy reflexionamos y debemos pensar en que tres personas o tres grupos se arrepienten. Primero, con todo esto el propósito es que se arrepienta el pueblo que no conoce a Dios. Y por ahí Dios se arrepiente. Y usted dirá, ¿cómo así que Dios se arrepiente? Vamos a ver la palabra. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios también necesitamos arrepentirnos. Para hacer una introducción, quiero que pensemos por un momento lo que comúnmente ocurre en casa con nuestra experiencia como padres o como hijos. Cuando un hijo ha faltado, ha desobedecido, ha hecho una pataleta, una grosería o ha desobedecido simplemente, uno como padre decide, voy a castigar a este muchacho o a esta muchacha. Entonces uno manifiesta que va a castigar, o lo ven con la correa o con la vara, con lo que uno vaya a castigar, aunque hoy día no se permite mucho eso, pero en la experiencia de antes, si un hijo nuestro se arrodilla, si un hijo llora, si un hijo clama, si un hijo dice, papá, papá o mamá, por favor, no me pegues, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no, y ruegan, pues uno como padre se sensibiliza y se arrepiente del castigo. O si lo castiga poquito y suavecito, a causa del arrepentimiento. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Creo que Dios en este tiempo está mirando a su pueblo, y no solamente el pueblo de Dios, sino el mundo en general, que está reconociendo que hay un Dios sobre todos, que es poderoso, todopoderoso, y así no se conviertan a Dios, pero si se arrepienten de sus maldades, pues desde luego Dios va a mermar el castigo. Recordemos en primer lugar entonces el arrepentimiento del pueblo no creyente. Y para ello vamos a conectarnos con lo que hace 8 días aprendimos acerca de Jonás. ¿Qué pasó como resultado de la predicación de Jonás que predicó? Ya por 40 días, Nínive será destruida. El rey de ese pueblo, que no era el pueblo de Dios, sino que era una nación pagana, es decir, no son hijos de Dios, ellos proclamaron ayuno y se arrepintieron. Y a cambio de eso, Jonás 3:10 dice, y vio Dios, Jonás capítulo 3 versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no
lo hizo. Y allí, en ese pasaje, ya de hecho está inmersa la segunda palabra, que es el arrepentimiento de Dios, porque Dios también se arrepiente. Ahora, ¿de qué se arrepiente Dios? Lo vamos a ver más adelante, porque estamos hablando del arrepentimiento del pueblo no creyente. Una cosa es el arrepentimiento del mal de los que no son el pueblo de Dios, y otra cosa es que Él se arrepiente del mal que ha permitido hacer y ya da por terminado ese mal. Entonces, notemos que en este tiempo todo el mundo, los grandes gobiernos de las grandes ciudades, aunque no son cristianos, no son devotos de Cristo, pero están diciéndole al pueblo de Dios: clamemos todos a Dios. Y una frase muy común que se ha escuchado en este tiempo es: solo Dios nos puede ayudar frente a esta pandemia, frente a todo esto para lo cual muchos no estaban preparados. Y esa es una realidad. Y quizás muchas personas en el mundo se arrepientan de sus malas acciones, y es posible que el mal termine pronto, porque Dios es bueno, porque Dios también mira que el pueblo que no cree en Él se arrepiente y lo escucha, perdona y se arrepiente del mal que ha permitido se desarrolle en el mundo para castigar la humanidad. Así que con seguridad podemos decir que es un castigo de Dios para la humanidad por la desobediencia, por toda la maldad como se ha extendido. Pasamos al segundo punto, que es el arrepentimiento de Dios. De hecho, ya en el versículo 10 de Jonás 3 encontramos que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer. Entonces encontramos el arrepentimiento de Dios. Dice que en Jeremías capítulo 15 versículo 6, si usted tiene su Biblia allí en casa, o bueno, donde quiera que esté, le invito a que busque su Biblia, abra su Biblia, o bueno, su dispositivo celular, qué sé yo, y pueda mirar el pasaje de Jeremías 15:6, porque es importante que usted mire lo que uno dice. No es solamente lo que sale de nuestro corazón, de nuestras palabras, sino que usted pueda ver en la palabra, en la escritura. Entonces, allí en Jeremías 15:6 dice, Dios hablando al pueblo en general dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Estoy leyendo el verso 6 del capítulo 15. Te volviste atrás, por tanto, dice Dios, yo extenderé contra ti o sobre ti mi mano y te destruiré. Y esta palabra, resáltala: estoy cansado de arrepentirme, dice Dios. Dios quiere que el pueblo se arrepienta, pero Dios está diciendo Él mismo, a diferencia del ser humano, Dios dice: estoy cansado de arrepentirme. Ahora, no es que Dios esté cansado de arrepentirse del ser humano, sino de el mal. El pueblo se arrepiente y Él lo perdona. Es la circunstancia que describe el libro de Jeremías. El hecho de que Dios diga: estoy cansado de arrepentirme, es que también Dios, su paciencia, tiene un límite. Y Dios también se cansa. Su paciencia llega a un tope. Y es importante entender eso, pueblo. ¿Qué está pidiendo de nosotros? Él dice: estoy cansado de arrepentirme. Verso 7 dice: aunque los levanté con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hojas a mi pueblo y la desbaraté, no se volvieron de sus caminos. El pueblo de alguna manera se arrepintió, pero no se convirtió. Hablando del pueblo que no conoce a Dios. Porque en estas circunstancias el pueblo clama para que el castigo termine. Y vuelvo a repetir la alusión inicial: cuando un hijo comete una falta y viene, llora y se queja y se lamenta y se arrodilla y hace las manitos así, el papá o la mamá le perdonan. Pero el niño después vuelve
y hace lo mismo. Eso es lo que pasa con el mundo. Por eso Dios dice, estoy cansado de arrepentirme. Me cansé de arrepentirme. También dice en el versículo, capítulo 18, versículo 7, capítulo 18 de Jeremías, dice que Dios se arrepentirá de lo que Él ha pensado hacer a su pueblo, porque dice en el verso 7, hablando ya de que Dios se arrepiente, ¿de qué? Dios se arrepiente del mal que había de hacer al mundo cuando el pueblo se convierte realmente, cuando el mundo no cristiano se arrepiente. Pero ojo con esto, porque es como un juego de palabras. El mismo texto de Jeremías 18 nos habla de que Dios, si el pueblo de Dios no cumple su papel, su función, Él también se arrepiente, no del mal, sino del bien que quiere hacernos a nosotros como pueblo de Dios. Y eso es lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 7. Doy tiempo para que lo busquen y lo puedan leer allí. Jeremías 18, 7. Dice así su bendita palabra. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Otra vez sigue hablando allí del pueblo no creyente, recordando lo que dice en el capítulo 1 del mismo libro de Jeremías, versículo 10, que el siervo ha sido puesto para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, pero también para edificar y para plantar, que es una diferencia que vamos a ver ahorita. Porque en el versículo 8 del capítulo 18 vuelve y dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, dice otra vez y repiten en este texto, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Así que es importante entender. Uno, si el pueblo se arrepiente, habló del no creyente, de toda la humanidad, se arrepiente de la maldad que está haciendo, pues Dios va a perdonar y Dios va a causar que Dios se arrepienta del mal que ha autorizado, que ha pensado hacerles, como Él mismo lo está declarando, y usted lo puede leer allí en la palabra. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Esto a quién? Al pueblo que no conoce a Dios, pero que sí se arrepiente, al igual que Nínive, puede obtener el perdón. Pero hace un cambio en ese versículo 9 del capítulo 18, porque pasa a hablar del pueblo de Dios. Es decir, vamos a hacer un ejercicio rápido e inmediato que Dios hace en esos versículos. Primero, si el pueblo que no conoce a Dios se arrepiente, Dios se arrepiente del mal que ha pensado. Es decir, que la pandemia dure 1 año o 2, Él puede hacer que se termine en 1 mes, 2 meses o 3 meses. Paso siguiente, versículo 9 dice que es importante entonces la tarea del pueblo de Dios, porque el Señor mismo dice, y en un instante, escuche esta frase, lea esa frase allí en el verso 9, en un instante hablaré de la gente y del reino. Ojo, no dice, no hablaré a la gente, sino hablaré de la gente, o sea que Dios quiere hablar de cuál gente, de cuál reino, y ahora sí, del pueblo de Dios. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios, hijas de Dios? Dice, para edificar y para plantar. Es decir, con todo esto, que lo sabemos, lo que Dios está haciendo es derribar gente poderosa. Derribar aquel que confía en su dinero, que confía en su poderío. Está arrancando tradiciones, porque las gentes no pueden ni siquiera desarrollar sus tradiciones. Pero es un momento propicio también en el que Dios quiere que su pueblo accione. Por eso Él dice, en un instante, Dios quiere que su reino, y aquí habla en singular. Recuerden, anteriormente para el pueblo no creyente habló
a los pueblos, los reinos, si se convierten, Dios se arrepiente del mal, pero si el pueblo de Dios, su reino, sale ahora a edificar y a plantar, pues, ¿qué vamos a causar? Dice el versículo número 10 del capítulo 18 de Jeremías: pero si el pueblo, o sea, el reino de Dios, nosotros como pueblo de Dios, los que creemos en Dios, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, otra vez dice, porque estamos hablando en el segundo punto, de que Dios se arrepiente. Dice Dios: me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En plural, ¿hacerle a quién? Al reino de Dios. Entonces Dios se arrepiente, uno, del mal como castigo a la humanidad, si el pueblo que no es cristiano se convierte. De eso, bueno, no que se convierta, sino que se arrepientan de las maldades. Segundo, se arrepiente del bien que ha pensado hacer a su pueblo si nosotros como pueblo de Dios no cumplimos nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? Otra vez, Dios ha derribado, ha arrancado, ha destruido. Ahora es tiempo de edificar y plantar. Y pasamos al último punto para terminar nuestra reflexión, porque la pregunta entonces acá es: entonces nosotros, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Porque uno diría, el mundo, y es la pregunta de muchos, ¿por qué Dios está castigando el mundo? ¿Por los que no conocen a Dios o por los que sí conocen a Dios? Yo diría que por los dos grupos de personas. Por los no creyentes, por toda la maldad que se ha desarrollado en el mundo, y también estamos inmersos en la iglesia, porque de hecho estos días en otras naciones me han llegado noticias y pastores amigos nos han compartido de pastores que esta semana, pastor en Ecuador, 2 pastores también fallecieron. Estamos hablando de que el pueblo de Dios también cae en ese castigo. Pero para hablar del arrepentimiento del pueblo de Dios, entonces la pregunta sería: ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Dice la palabra en el mismo libro de Jeremías, otra vez en el capítulo 1, versículo 10, que Dios nos ha puesto y exige de la iglesia en este momento edificar y plantar, para que Dios no se arrepienta de hacer el bien. Si noten la diferencia, el arrepentimiento de Dios para el pueblo es que no venga el mal, pero para el pueblo de Dios es que hay un bien, y si el pueblo no hace, no obedece, el pueblo de Cristo, de llevar su palabra, de llevar su mensaje, un mensaje de transformación, de cambio, de paz, pues Dios se va a arrepentir de hacer el bien. O sea que lo que Él ha pensado, bendecir, prosperar, unir, salvar la familia, que no falte nada, que vivan en bendición. Así que tenemos que nosotros hoy día pensar que como iglesia tenemos que cumplir su voluntad. No sirve de nada que como iglesia nos arrepintamos de nuestras faltas y decir: ay Dios, perdóname, sé que he pecado, Señor, yo también he sido así, así. No, lo que Dios quiere es que empecemos a edificar y a plantar. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, bien, Dios nos perdona, para el castigo y no pasa nada. Todo vuelve a la normalidad. Pasa 1 año, 2 años y decimos: ay, una pandemia ocurrió y recuerdo que estábamos encerrados, pero Dios no nos abandonó, y pasó. Y todo siguió normal. Y esta pandemia seguirá siendo recordada como las de ahora 300 años, 200 años, o la de ahora 100 años, donde murieron más de 50 millones de personas en el mundo. Solo será un recuerdo. Si hoy como pueblo no nos arrepentimos, ¿de qué? Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 17, dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ¿cuál es el pecado de la iglesia? ¿Cuál es el pecado del Hijo de Dios? Que en el mundo hay maldad y por eso Dios le está castigando. Pero parte de la culpabilidad de los hijos de Dios es que nos hemos quedado muy pasivos, muy encerrados en nuestra salvación, muy encerrados en el egoísmo. ¿Recordamos a Jonás?
Jonás fue llamado a predicar a una nación y él no fue. Y Dios lo mete en una tempestad, lo mete al mar, lo mete en el vientre de un gran pez, lo saca de allí calvo y bueno, todo lo que ya nos imaginamos, y va y predica. Y cuando el pueblo se arrepiente, él se enoja. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en él solito, en su salvación y no en la de los demás. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros como su pueblo. A eso tenemos que arrepentirnos. Ya la mesa está servida. Ya Dios ha destruido, ya Dios ha derribado, ya Dios ha quebrantado, ya Dios, en fin, ha arrancado. Es tiempo de plantar, es tiempo de edificar. Dios a Jonás le enseñó misericordia. Y otra vez, como dice Santiago, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos porque estamos centrados en nosotros mismos, pues bien, ¿qué va a pasar con su iglesia, con su pueblo? Algunos pues caerán, como están cayendo algunos en el castigo, pero otros simplemente no recibirán el bien que Dios nos ha pensado hacer. Así que quisiera que oremos todos allí en casita, y si allí en casa hay algunos que no se consideran hijos, hijas de Dios, no se consideran evangélicos, creyentes, fieles a Dios, pues es tiempo de arrepentirse y saber que Dios puede terminar el castigo, si no bien para todo el mundo, para ti, para tu familia. Si ese mal viniera sobre ti, Dios lo puede quitar. Pero también hablo a quien se considera hijo, hija de Dios, para que podamos hacer un acto de arrepentimiento hoy delante de Dios, diciéndole: uy, Señor, tú esperas de mí que yo edifique y que yo plante, porque si no, tú te vas a arrepentir del bien que has pensado hacer. Así que esta pandemia puede traer mucha bendición para nosotros. Es paradójico decirlo y suena paradójico, pero así es. Si somos de ese pueblo que nos levantamos a cumplir lo que Dios nos ha pedido, pues vamos a ser muy bendecidos. Así que voy a invitarles a que cantemos un himno y luego oremos a nuestro Dios. Este himno dice: si fui motivo de dolor, oh Cristo, perdón te pido, mi Señor y Dios. Y recuerde, vamos a orar para que el pueblo no creyente en el mundo entero se arrepienta de su pecado, de su mal camino, y pueda reconocer que Dios es el único poderoso y verdadero, para que Dios se arrepienta del mal que ha pensado hacer, porque Dios también se arrepiente, aunque Él dice que está cansado de arrepentirse. Y oremos también por nosotros, para que nos arrepintamos de nuestra pasividad, de nuestro egoísmo, y Dios no se arrepienta del mal que puede traer sobre nosotros, y aún más del bien que ha prometido si somos obedientes. Dice este himno así: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su
dolor dejé. No me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Yo te invito a que tú puedas inclinar tu cabeza en señal de reverencia delante de Dios y decirle como esta canción reza al final: perdón te ruego, mi Señor y Dios. Recuerda, tú como pueblo que no eres creyente, cristiano, te puedes arrepentir del mal. Y Dios detiene el mal de sobre ti, de sobre tu casa. Señor, hoy rogamos para que el mundo entero pueda reconocer su mal camino y este mal pueda terminar y tú te arrepientas, Señor, de que el mal continúe por un tiempo más largo y puedan morir más personas. Señor, pero también oramos y nosotros venimos delante de tu presencia como tus hijos, rogando tu perdón por nuestra pasividad, por nuestro egoísmo como Jonás. Señor, porque no queremos que te arrepientas del bien que has pensado hacernos si edificamos y plantamos. Señor, el mundo está destruido. Las familias, las empresas, las organizaciones están vulnerables. Las personas se han dado cuenta que solo tú las puedes ayudar. Permítenos a nosotros como tu pueblo no pecar dejando de hacer lo bueno. Por eso, Señor, ayúdanos, perdónanos a todos, no solo al que no te conoce, sino también a aquellos que te conocemos, para, Señor, venir a tu casa y cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que podamos decir otra vez y siempre: escucha, oh Dios, nuestra confesión humilde, pidiéndole perdón a Dios diariamente, considerando, evaluando nuestra vida, nuestro ser, y bueno, podemos compartir con otros también este tiempo especial. Bueno, muchas bendiciones a ustedes, y recuerden, ahí quedaron los pasajes, ustedes los pueden volver a releer, a mirar. Y en conclusión, entonces, que Dios quiere que el pueblo no creyente se arrepienta de su mal camino, para Él, como Dios, arrepentirse del mal, y nosotros como pueblo arrepentirnos de la pasividad, hacer el bien, para que Dios no se arrepienta de hacer el bien a nosotros y a nuestra familia. Muchas, pero muchas bendiciones.